Shalom, paz. Antes de comenzar, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios, todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Ha Quadash. Yahweh es el nombre del Padre. Bahasham son tres palabras que es en el nombre, en el hebreo anciano, de Yahawashi, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Quadash es Espíritu Santo. Doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció él mismo mediante su Espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Ok, vamos a comenzar esta lección en el libro de Baruch, capítulo 1 y versículo 15. Es más, vamos a comenzar en versículo 14. Finalmente lean este libro que les mandamos para que sea leído en el templo del Señor en día de fiesta y en los días que conviene. Y dirán que todos reconozcan la justicia del Señor nuestro Dios. En cambio, a nosotros nos corresponde la vergüenza y también a los habitantes de Judá y Jerusalén, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres, porque hemos pecado delante del Señor. Y cuando tú lees este capítulo, básicamente Baruch, él estaba reconociendo la falta del pueblo de Israel delante de Yahweh. Y estaba llamando a arrepentimiento. Y eso es justamente lo que nosotros en el espíritu de Yahweh estamos haciendo y declarando al pueblo que hay que arrepentirnos. Hemos fallado el pacto, la alianza con Yahweh, pero la buena noticia es que tenemos un mediador, un abogado que puede tomar nuestro caso delante del juez. Y aunque quizás las cosas no se miran como antes, hablando de ya casi no andamos a caballo, ahora andamos en carros. Los negocios ya no son como antes. Ya uno va a las oficinas, a las diferentes empresas. Ya no nos mandamos cartas como en el tiempo antiguo. Ahora lo hacemos a través de estos videos. Pero en esencia, el pacto, la alianza con nuestro Dios es igual. Mucha gente piensa que porque las cosas han cambiado en el entorno físico, la alianza, el pacto, los mandamientos, lo que deberíamos de estar haciendo como pueblo también cambió. Y justamente un hermano acaba de hacer una lección que el Señor no cambia. Él requiere las mismas cosas de nosotros. Esto es Eclesiastés 1 y 9. La historia no hace más que repetirse. Todo es cíclico. Los errores del pasado se están cometiendo otra vez. La terquedad de nuestra gente se está cometiendo otra vez, pero cuando tú lees las escrituras hay historias de hombres justos. Noé, Moisés, Aarón, Josué, Caleb, los discípulos de Yahawashi, obviamente Yahawashi siendo el primero. Pero siempre ha existido un remanente de hombres y mujeres que se arrepienten y buscan al Señor de todo corazón. Entendiendo eso, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente
nuevo debajo del sol. Y la razón por la cual traigo esta escritura es porque esto que vamos a leer a continuación nos aplica. Le hemos desobedecido, Baruch 1:18, le hemos desobedecido a nuestro Dios, no hemos escuchado su voz, ni hemos caminado de acuerdo con las órdenes que el Señor nos puso por delante. Ahora, es cierto, estamos en esclavitud, perdimos nuestra herencia, perdimos nuestra identidad como los hijos de Israel, pero el Señor ha enviado a sus siervos los profetas para refrescarles la memoria, empezando con Elías, como está escrito en Malaquías: antes del gran día terrible del Señor, yo enviaré al profeta Elías para que con sus predicaciones, sus enseñanzas, regrese la mente de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Esto queriendo decir que íbamos a regresar a nuestra verdadera identidad, las sendas antiguas. Íbamos a dejar esta mentalidad occidental en la cual fuimos moldeados por este sistema en las escuelas, en estas ciudades, en estos países de esclavitud. Así que realmente no hay un pretexto para decir que jamás escuchaste de los hebreos israelitas. Jeremías, puse 14:7, perdón. Invertí el número. Aquí, hermanos. Jeremías 17:4. Y perderás la herencia maravillosa que he reservado para ustedes, se les escapará de las manos. Y esa herencia es la alianza, el pacto, los mandamientos, las leyes, los estatutos. Nuestras costumbres se nos fueron de nuestras manos. Y les diré a sus enemigos que los lleven cautivos a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Y la razón por la cual nos ocurrió esto es justamente lo que acabamos de leer en Baruch. Le hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz, ni hemos caminado de acuerdo con las órdenes que el Señor nos puso por delante. Y hay una escritura que dice que van a reconocer que hubo profeta entre ustedes. Hay hermanos por todo el mundo, en las calles y en el internet, bombardeando las plataformas, el YouTube. Como iglesia, en el espíritu de Yahweh Hashem Havashai, subimos miles de videos a la semana. Cada hermano está subiendo mínimo un promedio de 4 o 3 videos a la semana, y multiplícalo por el número de hermanos. Y otros hermanos suben más, como los apóstoles suben 2, 3, 4 videos al día. Multiplícalos. ¿Ok? Y son muchos videos subidos, y aunque los otros grupos israelitas no tienen la verdad al 100%, tienen partes de la doctrina y en otras cosas están mal, ellos están enseñando que los llamados latinos, negros e indígenas somos los israelitas, así que no pueden decir que nunca lo supieron. De hecho, yo supe que era un israelita por esta iglesia israelita llamada Israel Unida en Cristo, que su líder es un falso profeta, un falso maestro. Hay muchos huecos en esa iglesia, pero yo aprendí por medio de sus videos que yo era un israelita. Ok, dice Baruch 1:19, desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, y eso aplica, ahí estaba hablando Baruch en el tiempo de Babilonia, pero hoy podemos decirlo hasta el día de hoy.
en el año 2026 de este calendario gregoriano, romano. Desde el día que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto hasta hoy, hemos sido desobedientes con Él y nos hemos rebelado en vez de escuchar su voz. Leímos en Eclesiastés que, vamos a leerlo otra vez, la historia no hace más que repetirse, así que los israelitas siguen tercos. Y eso es lo que está profetizado. La mayoría de nuestra gente va a ser juzgada cuando Yahweh Shai regrese porque no se arrepintieron. Por eso nos sobrevinieron calamidades y la maldición que el Señor dijo a su siervo Moisés el día en que sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que destila leche y miel, y ahora vivimos entre desgracias hasta el día de hoy. Esa es la razón por la cual luego un negro, un latino, un indígena pregunta, pues si Dios existiera, ¿por qué me pasó esto? O si Dios existiera, ¿por qué pasa estas cosas? Por la maldad. Quieren culpar a alguien, quieren lavarse las manos como que pues no es mi culpa estas desgracias, cuando no estás mirando básicamente tus manos manchadas de sangre y pecado, man. Y todos venimos de esa suciedad. Pero cuando encontramos a Yahweh Hashem Hawashai, cuando Él nos llamó a esto, Él empezó a restaurarnos y empezó a regresar nuestra herencia. Nos identificamos como los hijos de Jacob y descubrimos que tenemos un pacto y que tenemos una alianza que guardar. Ya no caminamos como dicen, ahí se va, pues a ver qué pasa, ¿no? Ahora caminamos con cuidado, caminamos tratando de obedecer a la perfección a nuestro Dios, aunque no lo logramos. Nuestra intención y nuestro deseo está basado en obedecer. Dice, no escuchamos la voz del Señor según lo que decían los profetas que nos envió. Y el Señor siempre ha trabajado así. El Señor siempre ha enviado a sus siervos los profetas para hablar a su pueblo. ¿Ok? Esto es Hebreos 1:1. Así que leímos que la historia nada más se repite. Entonces, los profetas es algo que el Señor siempre utiliza. Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y no porque aquí dice hace mucho tiempo, ya ves, eso fue antes, eso es del Antiguo Testamento. Ahora es diferente, ¿no? Acabamos de leer que todo se repite. ¿Ok? Y nuestros apóstoles, empezando con el apóstol Tahar, él ha profetizado por más de 40 años y todo lo que él ha hablado se ha cumplido. Él desde los años 90 estaba hablando de la marca de la bestia, haciendo un microchip, un dispositivo implantable debajo de tu piel, cuando eso era algo ridículo y absoluta ciencia ficción. Pero hoy, casi 36 años después, es más que claro que lo que apóstol Tahar, junto con los demás apóstoles y ancianos y obispos, con apóstol Gabar, apóstol Aramlab, apóstol Raja, han estado advirtiendo al pueblo de estas cosas. Y de ellos fue quien los hermanos aprendimos esta verdad. Y ellos lo aprendieron de sus maestros. Y sus maestros lo aprendieron de Elías.
que era un hombre llamado Abba Vivens. Ok, ahora reencarnación es bíblico y el Señor lo dijo, Elías va a regresar. ¿Y qué iba a hacer? Iba a profetizar. Iba a despertar a los profetas para, como es el canal del apóstol Rajá, para este último levantamiento. El Señor ya está por cerrar el negocio y está por pagarnos. Ok, hay una escritura que dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que un profeta siempre va a ser profeta. Primera de Corintios 14:32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El don de la profecía debe estar bajo el control del profeta. ¿Ok? Los profetas básicamente son los discípulos de Yahweh Shai. Porque Apocalipsis nos dice que el espíritu de Yahweh Shai, el testimonio, el decir, hey, realmente yo conozco a Yahweh Shai está trabajando conmigo, tienes que tener el espíritu de la profecía, porque Él es la profecía. La historia, el mundo apunta hacia Él, hacia su regreso, hacia el Apocalipsis, hacia la revelación del Hijo del Hombre viniendo en su gloria y tomando su herencia. Y hay muchos falsos profetas allá afuera, supuestamente hablando del Hijo de Dios, pero te están profetizando de paz, amor, prosperidad. Como está escrito, mienten a mi pueblo diciéndole que viene paz cuando no viene paz. Y Yahweh Shai dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Solamente porque Él vino en esa ocasión como un sacrificio, como un cordero, como una oveja. Y de hecho, el Señor vino a ponernos el ejemplo de cómo caminar como oveja. La Escritura dice que nosotros somos sus ovejas, Él es el pastor, y Él caminó como una oveja, manso, pero fue sabio como serpiente. Ok, está ese mandamiento, sean mansos como oveja, pero sabios como serpientes. Pues Yahweh Shai, eso es como Él caminó. Si te preguntas, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es ser sabio como serpiente? ¿Cómo es ser manso como oveja? Pues mira cómo Yahweh Shai caminó. Cómo Él contestaba. Cómo Él interactuaba. Cómo Él caminó. Y el Señor no nos pide algo que Él no haría. Ok, pero tú miras a estos falsos profetas hablándote de cosas que el Señor no caminó de esa manera. De hecho, el Señor le dijo a una mujer, ustedes adoran lo que no conocen. A la mujer samaritana, que no era una israelita. El Señor básicamente le dijo, porque esa mujer dijo, este pozo es de nuestro padre Jacob. Y el Señor básicamente le dijo, tú no eres descendiente de Jacob. Tú ni sabes qué estás adorando. ¿Ok? Pero quiero ir a un punto aquí en Baruch 2, para no hacer muy largo esto. Esto es pesado. Baruch 2:2, bajo la inmensidad del cielo, jamás se produjo nada semejante a lo que Yahweh, Hashem Yahweh Shai, hizo en Jerusalén, de acuerdo a lo que está escrito en la ley de Moisés. Llegamos a comer la carne de nuestros hijos e hijas
básicamente aquí está hablando que, hey, básicamente Israel cometió canibalismo. Se comieron a sus hijos por el hambre. La historia no hace nada más que repetirse. La profecía habla de que va a haber hambruna. Habla de que va a haber hombres metiéndose en las casas de sus vecinos con espadas en sus manos por la falta de comida. En Deuteronomio habla que, hey, una mujer delicada, una que tú dirías, man, esa mujer se ve delicada, dice que ella va a comerse a la placenta y a su hijo, man. Va a esconder la placenta. A él le vas a ver la cara como si estuviera pintado con sangre, como payaso de terror, man. Ahí toda la sangre en su cachete y su boca, con un pedazo de la tripa colgándole del diente. Eso es algo que va a volver a pasar. Y otra vez tú puedes decir, nah, man, ¿cómo crees? Eso es anticivilizado, man. Yo jamás haría eso. Hey, pues, si te ponen con extrema hambre, vamos a ver qué harías. Porque también está esa película de ese avión que se estrelló en los Andes. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer esos hombres? Empezaron a comerse a los cadáveres. Y hubo un hombre que se negó. Él dice, man, yo no voy a comer un cadáver, yo no voy a comer. No, man. Y él ya estaba a punto de morir hasta que dijo, man, fuck, dámelo. Y terminó por comer esa carne humana al fin. Ahora nosotros, hermanos y hermanas, el Señor dijo que a nosotros nos va a proteger. Que vamos a comer y vamos a beber. Y vamos a estar alegres en medio de gente comiendo la carne de sus hijos. Canibalismo es lo que viene. Es lo que dice la Escritura. Dice, además nos sometió al poder de las naciones que nos rodean, para que fuéramos maldecidos y humillados entre los pueblos alrededor, de los pueblos de alrededor que el Señor nos dispersó. Y por eso Venezuela fue tomado, por eso Trump, él con todo orgullo y con fuerza dice, hey, pues yo puedo tomar Colombia, yo puedo tomar México, yo puedo tomar lo que quiera. Porque el Señor nos entregó bajo la esclavitud de estos diablos. Y de hecho en el capítulo 1, si lo lees en Baruch, capítulo 1, Baruch le estaba diciendo al pueblo, hey, pues básicamente se tienen que rendir, porque el Señor nos entregó a Nabucodonosor y a su hijo Balsasar. No hay de otra, man. El Señor los puso sobre nosotros como un castigo. Y más vale que se sometan a Él, porque si no el Señor va a hacer que los destruyan. Por eso no miras, hermanos, que entendemos que Esaú es nuestro enemigo, que el autoproclamado hombre blanco, el conquistador, tiene su pie sobre nuestro cuello y nos está básicamente tratando de llevar a una esclavitud de otro nivel con el microchip, pero no caemos en estas posiciones revolucionarias como esos supuestos nuevos neo Black Panthers, las nuevas panteras negras que salieron en las redes sociales. Por eso no caemos. Un hermano compartió de un vato, el hermano Ganán de Perú compartió un vato ahí en Colombia, llamando a que los países latinoamericanos, que básicamente es donde vive la mayoría del reino norteño de Israel, se unan como un solo ejército para hacer guerrilla a Estados Unidos. Y muchos están empezando a levantarse con ese espíritu. Y en cierta parte se entiende. Decir, pues tengo que defender lo mío. Pero al fin del día ese no es la voluntad del Señor. La voluntad es glorificar
a su Hijo y el crédito de nuestra liberación, el crédito de la salvación a los oprimidos es a Yahushua, man, no tú. No es para ti. Tú no, tú no tienes el... Man. Tú no tienes ningún poder, man. Tú eres un muerto. Y está el relato en los videos de lo que este diablo hizo en Venezuela con tipo de armas de pulsos magnéticos o de sonido y básicamente ese soldado estaba diciendo que él miró soldados, para decirlo fácil, futuristas, man. Soldados que no sabemos que existe ese tipo de armas. Por eso fue tan fácil y rápido la extracción de Maduro. Y ahora tú estás hablando de pelear y vencer al hombre al cual el Señor lo bendijo con la espada. Y que la escritura encima de eso le llama el caballo rojo. Que se le fue dada una espada por el Señor mismo para quitar la paz en la tierra. ¿De qué estás hablando, man? Y de hecho, lo que Baruch estaba diciéndole a los israelitas, hey, sométanse a Babilonia, que no es casualidad que era Babilonia y que Babilonia es Estados Unidos, el Babilonia moderno de estos últimos días es Estados Unidos, y pues no podemos hacer nada contra ellos. Solamente tenemos que esperar en Yahweh y tenemos que arrepentirnos, clamar, como está escrito, si mi pueblo se arrodillara ante mí, mirara hacia el este, guardaran mis mandamientos, se arrepintieran, yo vendría por ustedes. Ese es nuestro plan. Eso es lo único que podemos hacer y eso es lo que vamos a hacer, pero ustedes quieren actuar por su propia cuenta. Y el Señor los va a agarrar, man, porque están peleando contra Él y su voluntad. Otra vez, la gloria es para Yahweh dándosela a su Hijo. Esa es la gloria de Yahweh Shai, la salvación. Su nombre de Yahweh Shai es el Salvador, man. Déjalo que salve a su pueblo. Damn. Hey, Baruch 2 y 4, además, nos sometió al poder de las naciones. Nos sometió. Mira cómo dice versículo 5, porque el 4 ya lo leí, perdón. Fuimos sometidos en vez de dominar porque habíamos ofendido al Señor al no escuchar su voz. Y al fin del día, man, todos estos llamados negros, latinos, indígenas que se quieren levantar a defender al pueblo, ustedes no van a ser respaldados por Dios, man, porque para empezar ni siquiera conocen su nombre. ¿Cuántas historias en la Biblia lees de que cuando el Señor no estaba con Israel, eran derrotados? Pero para empezar, ni siquiera ustedes mismos se reconocen como Israel. Están más que perdidos, man. Todavía no toman ni empuñan un arma cuando ya perdieron. Pero nosotros, como está escrito, vamos de victoria en victoria. Estamos destruyendo fortalezas, estamos liberando a través del Espíritu Santo de Yahweh a los oprimidos en el Espíritu, trayendo paz en el nombre del Señor, trayendo luz, trayendo libertad, para que esperemos el regreso de nuestro Salvador y no ser tomados como ladrón en la noche sin saber cómo es que el Señor va a venir. Algunos piensan que Yahweh Shai va a venir, o Jesús, ni siquiera le llaman Yahweh Shai, que es su verdadero nombre en el hebreo. Algunos piensan que Jesús va a venir en una túnica blanca, con su pelo largo, mirándose como un gringo. El hombre que ahorita quiere matarlos y robarles su tierra, piensan que un gringo, un griego va a venir con angelitos desnudos, tocando el arpa para él,
Man, Yahushua va a venir con sus ángeles, como está escrito, y las naciones van a temblar delante de él, y las va a quemar a los ejércitos de las naciones con el fuego de su reprensión. Y ese fuego va a ser con sus carros de guerra, que son sus carros celestiales, hoy llamado ovnis. Y no seas simple damn, ¿dijiste ovnis? Man, estás loco, man. Hey, no. Yo sé que hay mucha conspiración, que si son marcianos, que si son monos verdes, que si son los Anunnaki, todo un tipo de locura han creado alrededor de los carros del Señor. Pero esos carros son los mismos que se llevaron a Elías, que se llevaron a Enoch. Esos carros son los mismos que Yahushua se fue uno en el libro de Hechos. Cuando dice, hey, así como lo vieron que se fue entre las nubes, así va a volver. Esos son los carros que ayudaron a David. Esos son los carros que guiaron al pueblo de Israel en el desierto, dándole sombra. Ese era un carro que era lo que le llaman la estrella que estaba anunciando el nacimiento del ungido, Yahushua. No es nada extraño, man. Más que nuestra gente es simple y nomás se dejan guiar por sentimientos yo sé, algunas cosas en la ignorancia. En la ignorancia cosas te pueden parecer chistosas, cosas te pueden parecer ilógicas. Pero si tú tienes el Espíritu Santo y temes al Señor, vas a decir, ok, soy un ignorante, no sé, me parece chistoso, me parece ridículo, lo acepto, pero voy a hacer ese esfuerzo por leer, por estudiar, por investigar, para salir de esta ignorancia. Pero no, man, nuestra gente dice, man, estás loco, man, ¿cómo que ovnis, man? ¿Qué te fumaste? Yo me recuerdo que la primera vez que leí las escrituras, la Biblia, eso fue unos varios años antes de encontrar esta verdad. Yo empecé a leer la Biblia y de ahí seguí creyendo en la Biblia, pero al principio yo lo leí y dije, man, este libro es un libro de fantasía. Esto es un libro esto parece un cuento. Pero el Espíritu me estaba guiando pues este libro es verdad. Aunque me parecía, yo estaba leyendo cosas que Yahweh hacía y yo era como que, man, no chingues, man. ¿Cómo hizo esto? Nada, man, pero, a lo mejor me falta entender. Necesitas humildad, man, necesitas arrepentirte, necesitas nacer de nuevo. Baruch 2:6, que todos reconozcan la justicia del Señor. Pero nosotros hoy y nuestros padres nos merecemos esta vergüenza y todas estas calamidades o desgracias que nos han sobrevenido, pues el Señor las había pronunciado en nuestra contra. Ahí está. Primero necesitas ser humilde, arrepentirte y aceptar que hemos pecado contra el Señor para empezar a poder servirle, man. Muchos hombres, otra vez, creen como que, ya lo he dicho muchas veces, creen como que Dios te debe algo, man. Ustedes quieren tratar al Padre, Yahweh y su Hijo, que ni siquiera le dan el respeto a sus nombres, pero ustedes quieren tratar a Dios y a su Hijo como si fueran sus sirvientes, como si Él les debiera algo, cuando en realidad, nosotros merecemos vergüenza sobre nosotros por las cosas que hacemos. Y nuestra esperanza es que sabemos que viene un momento bien pronto donde el Señor nos va a dar nuevos cuerpos y ya no vamos a pecar jamás contra Él. Que de hecho, eso viene un poquito más adelante.
de este capítulo, pero me gustaría dejarlo para otra ocasión, otro video, para no hacerlo muy largo, ya que hemos comenzado con un tema. Déjenme ver bien rápido, hermanos. ¿Qué versículo dice? Lo tengo aquí en la Biblia física. Lo tengo subrayado. Porque aquí dice algo muy pesado. Y me gustaría darle un poquito más de profundidad a algo que dice en este mismo capítulo. Así que aquí lo voy a dejar. Ok. Espero que esto haya sido edificante. Hasta la próxima. Shalom.